La charla de hoy estará a cargo de la doctora Giselle Gordillo. La doctora Gordillo es eh, médico cirujano de la Universidad del Norte de Barranquilla con especialización en genética de la Pontificia Universidad Javeriana y un diplomado de errores innatos del metabolismo de la Universidad del Bosque. Es además docente de pre y posgrado de la Universidad Cooperativa de Colombia y tiene amplia experiencia como médico asistencial en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades de depósito lisosomal. Doctora Giselle, bienvenida. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor. Es un placer para mí otra vez estar aquí presente con ustedes. Creo que es la tercera vez que estoy en estas charlas que ustedes están desarrollando todos los martes y les doy gracias por su invitación. Los que han estado conmigo antes en estas charlas saben que a mí me gusta hacer como una pequeña introducción. Si ustedes observan estas figuras, estas esculturas, estos dibujos, este arte antiguo, ¿sí? La baja talla, si ustedes observan esas esculturas de diferentes culturas, la egipcia a la izquierda, la maya en la mitad y la griega en la derecha, la baja talla pues es una patología que ha sido representada artísticamente desde hace miles de años. Y eso les hace pensar a ustedes que el hecho de tener baja talla, pues, no limita a las personas de ninguna manera. Miren que a la izquierda tenemos una reina, a la derecha tenemos un guerrero, ¿cierto? Entonces, la baja talla, a pesar de, pues, todo lo que trae y conlleva, no limita absolutamente a ninguna persona, así que el hecho de hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado sería lo ideal en estos pacientes. La introducción que les acabo de hacer es simplemente para que entendamos que la baja talla no es ningún impedimento de nuestros pacientes y lo ideal es hacer un diagnóstico correcto para hacer obviamente un tratamiento adecuado. Entonces, por favor, la siguiente. Ahora, como les han mencionado, vamos a hacer el abordaje de la baja talla de origen genético. ¿Sí? Nos vamos a centrar es en la parte genética. La siguiente, por favor. Como siempre, la declaración de conflictos, esta charla es patrocinada por Biomarín Colombia, ¿sí? He sido expositora de otras casas. En este momento no manejo ningún paciente con terapias producidas por esta farmacéutica. Lo hacía, pero como dice ahora el meme, pasaron cosas y ya no lo hago. La siguiente, por favor. Esta charla se va a basar en este algoritmo, que es el algoritmo del Colegio Americano de Médicos Genetistas, que está desde el año 2019 y precisamente fue actualizado este año, 2021. Entonces, si ustedes observan este algoritmo, para nosotros los genetistas, además del hecho de tener baja talla, tenemos dos puntos grandes. La siguiente, paciente, si la baja talla es proporcionado o desproporcionado. Eso es lo más como importante para nosotros, siempre clasificarlo en estos dos aspectos. Así que vamos a ver entonces la clasificación, cómo se hace en base a los segmentos. Dame la siguiente, por favor. Eso depende de la antropometría, ¿cierto? Ustedes más que nadie lo conocen, todos los médicos lo manejamos, peso, talla, perímetro cefálico, perímetro abdominal, perímetro braquial, dependiendo de la edad del paciente, de lo que estemos buscando, pero nosotros desde el punto de vista de genética tenemos otras dos medidas, otros dos antropometrías importantes, como son, dame por favor dos más, la envergadura y los segmentos, ¿sí? Entonces, la envergadura no es más que la distancia del dedo más largo de una mano al dedo más largo de la otra mano en esta posición de la imagen que está a la derecha arriba. Generalmente es apoyando al paciente contra una superficie plana con los brazos perpendiculares al tronco. Y los segmentos, dependiendo de la edad, dependiendo de los instrumentos con los que contemos, tenemos que tener en cuenta el segmento superior y el segmento inferior. Dame la siguiente, por favor. Dos más, una más. Entonces, esta antropometría, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues para muchas cosas, para ver si es proporcionado o desproporcionado, y vamos a observar debajo de cada uno de los dibujos las referencias de esto dependiendo de las edades. Por ejemplo, el segmento superior sobre el segmento inferior
es un cociente, una división, que debe ser 1.7 aproximadamente en el recién nacido, 1 en los primeros años de vida, igual a 1 a los 10 también, y menor de 1 en mayores de 10 años. Mientras que la envergadura en los recién nacidos es 2.5 centímetros menor que la talla del bebé. En la infancia es igual la talla a la envergadura, y en la adolescencia depende del sexo cada uno de los dos. ¿Y para qué me sirve? O bueno, ¿cómo se interpreta principalmente los segmentos? Por ejemplo, dame otra. Los segmentos, sí, el coeficiente del segmento superior sobre el segmento inferior está reducido, nos tiene que hacer pensar que el tronco está más pequeño de lo normal. Y por el contrario, si está aumentado, entonces son los brazos los que están más cortos de lo normal. ¿Listo? Sí, aquí dicen que hay un micrófono abierto, me parece si estoy escuchando a alguien como tosiendo o algo así. Gracias, doctora Nubia. La siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta, nuevamente les digo, todo nuestro algoritmo, vemos, gracias, vemos que lo primero que tenemos a la izquierda es baja talla, proporcionada, y comenzamos con las endocrinopatías. Entonces ustedes me dicen, pero pues esto lo conocemos, hay que hacerle todos los estudios a nivel de tiroides, hormona del crecimiento, y es cierto, pero efectivamente hay algunas alteraciones genéticas relacionadas con estos defectos. Por ejemplo, la deficiencia de la hormona del crecimiento, pero el paciente además tiene déficit cognitivo, yo tengo que pensar en una alteración genética del gen SOX3. Si tengo una resistencia a la hormona tiroidea, le hice su diagnóstico de hipotiroidismo, le estoy haciendo tratamiento, pero el paciente no mejora, tengo que pensar en una alteración del gen THRB. Si ya tengo una deficiencia combinada pituitaria, eso es genético, el gen PROP1. Y si tengo una deficiencia del factor de crecimiento similar a la insulina, también esto es genético. Cualquiera de estos dos genes, que son del factor y de su receptor, tendría que investigarlo para hacer obviamente una buena asesoría a la familia del paciente y obviamente al paciente. Siguiente, por favor. Entonces, fácil, dame otra, por favor. Si tengo un síndrome reconocible, es decir, veo al niño, tiene baja talla y me llama la característica su aspecto facial, tiene anomalías menores, tiene anomalías mayores, entonces un síndrome reconocible, simplemente hacer el examen genético específico si lo requiere para esa enfermedad. Dos de las enfermedades más frecuentemente relacionadas, la siguiente por favor, y avanza varias veces hasta que salgan las dos imágenes, tanto de la izquierda como la derecha, tenemos eso. Tenemos a la izquierda el síndrome de Russell-Silver o Silver-Russell, eso depende de donde ustedes lo vayan a leer, le cambian el nombre. Esta es una enfermedad evidentemente relacionada con la baja talla, pero recordemos que esta es una baja talla de inicio prenatal. Generalmente los pacientes pueden detectar en la ecografía un retardo de crecimiento intrauterino o peso bajo, talla baja desde el nacimiento. Y si ustedes observan la imagen del niño a la izquierda, se nota bastante, miren el pie izquierdo, se nota mucho más grande que el pie derecho. Y si ya vemos todo su hemicuerpo izquierdo, tiene una hemihipertrofia del cuerpo izquierdo. Eso es algo muy característico del síndrome de Russell-Silver, una hemihipertrofia de cualquiera de sus lados, o el derecho o el izquierdo. Y a la derecha tenemos un paciente con una enfermedad también muy fácilmente reconocible a simple vista por las manifestaciones, el síndrome de Cornelia de Lange. Si ustedes observan, es un niño que tiene microcefalia, unas cejas muy características porque tiene sinofris en la mitad, es decir, lo que a veces le llaman como una sola ceja, se le ve todo esto unido por el vello. Las cejas son arqueadas, tiene también otras características faciales llamativas, puede tener acortamiento o alguna alteración de sus extremidades, incluyendo solamente acortamiento de un artejo, hasta incluso oligodactilia, es decir, ausencia completa de alguna de los dedos. Y además de eso, van a presentar obviamente la baja talla, proporcionada, que recuerden que estamos del lado izquierdo del algoritmo, y también van a presentar trastornos del comportamiento, pueden presentar retardo del desarrollo, pueden presentar déficit cognitivo e incluso también espectro autista. Por favor, la siguiente.
Seguimos en el algoritmo, ¿sí? Y miren ahí, en el tercer punto, si es una mujer baja talla, proporcionada, hágale el cariotipo. No lo piensen ni un solo segundo. Yo estoy segura de que ustedes ya están diciendo, ah, yo sé por qué le están pidiendo el cariotipo. Dame la siguiente, por favor. Entonces tenemos un caso de una paciente femenina con baja talla. Antecedente, solo ahí, gracias. Antecedente de edema en las manos y en los pies desde el nacimiento, tiene una cardiopatía congénita, le hicieron una ecografía pélvica, tiene hipogonadismo, le ven al examen físico un cuello ancho, una implantación baja del cabello, el tórax ancho, hipertelorismo mamario. Como el algoritmo lo dice que tiene baja talla y es una niña, hay que hacerle el cariotipo. Le hacen el cariotipo y les reporta eso. Tiene un isocromosoma de uno de sus cromosomas X. Para los que no lo sepan, de pronto, el isocromosoma es un cromosoma en el cual se pierde completamente uno de los brazos, es decir, se pierde o el brazo corto o el brazo largo. Y el brazo que quedó se duplica y entonces el cromosoma nuevo va a tener la información genética solamente de uno de los brazos duplicada. ¿Qué diagnóstico tiene esa paciente? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie dice nada? Miren la clínica. La clínica es lo más importante. Turner, dijo por acá la doctora Liliana o Lina, Sebastián, síndrome de Turner, Yolima. Claro que sí, es un síndrome de Turner. Dame la siguiente, exacto. Dame la siguiente, por favor. Solo que esta es una variante del síndrome de Turner a nivel del cariotipo. Pero la clínica primordia ante todo, ¿sí? Yo veo eso y yo digo, es un Turner de aquí a la China hasta que se demuestre lo contrario. Solo que esta paciente tiene un Turner en mosaico. Miren que le hicieron el cariotipo y en unas células esta niña a la izquierda tiene el cariotipo clásico, que es la ausencia de un cromosoma X, es decir, la monosomía de un cromosoma sexual. Y en otras células resulta que tiene una alteración estructural del cromosoma X, pero es la información que está en el cromosoma P, en el brazo P del cromosoma X, la que más está relacionada con las manifestaciones clínicas del Turner. O sea que a esta niña que le hace falta un brazo P de uno de sus cromosomas, pues esto también aporta a sus manifestaciones clínicas. Entonces ya sabemos, paciente femenina, baja talla y pues obviamente le he descartado todo lo básico a nivel de sus estudios para su baja talla, pues tengo que hacerle un cariotipo obligatoriamente. Dame la siguiente, por favor. Siguiendo en el algoritmo, entonces tenemos la siguiente circunstancia que es un paciente con antecedente de pequeño para la edad gestacional idiopática y que persiste con la baja talla. Entonces, en esta característica especial, en este punto, en esos pacientes, en el algoritmo sugieren, mira, siguiente, análisis enseguida del gen SHOX. Entonces, ¿por qué sugieren eso? Vamos a pasar a la siguiente, por favor, y dale hasta que salgan 3 imágenes. El gen SHOX, que como lo ven, gracias, abajo es un algoritmo, la palabra SHOX, incluye baja talla, o sea, el nombre del gen incluye baja talla. Ya de entrada eso les va diciendo, ¿será que está relacionado con la talla? Pues claro que sí está relacionado con la talla. Este gen está localizado en el brazo P, en la parte más distal, la parte más arriba del brazo P de los 2 cromosomas sexuales. Es decir, que tanto las mujeres como los hombres tenemos 2 copias del gen SHOX y las 2 están funcionando, las 2 están produciendo proteínas. Este gen, cuando se hace todo el proceso de transcripción y traducción, es decir, el proceso para producir las proteínas, produce 2 proteínas, 2 isoformas, las SHOX A y las SHOX B, y están relacionadas con el crecimiento longitudinal de los huesos. Si ustedes observan en la gráfica de la derecha, él aumenta, o sea, la proteína SHOX aumenta la proliferación del condrocito y la diferenciación, lo cual obviamente está relacionado con el crecimiento del hueso, y también la síntesis del cartílago. Y miren, en la imagen de la derecha también bloquea la bolita de color roja el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 3. Gracias por señalarla.
Y el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 3 precisamente es el que está dañado, el que está alterado en la condroplasia. En la condroplasia ese receptor tiene una función aumentada. O sea que él bloquea el crecimiento. O sea que SHOX, cuando bloquea el receptor, me está evitando que el hueso se quede pequeño. O sea que efectivamente este es un gen súper importante para la talla. ¿Y con qué se relaciona fenotípicamente hablando o clínicamente hablando? Dame la siguiente, por favor. Tenemos un espectro. Bueno, perdón. Si ustedes tienen uno generalmente un paciente con baja talla, mínimo le pide un carpograma ahí, por lo menos una vez en el enfoque, ¿sí? Y si ustedes obtienen un carpograma o le hacen una radiografía de la mano por X o Y motivo u otro motivo, hay que buscar estos tres signos. La triangularización de la epífisis distal del radio, como lo están viendo en la parte de la izquierda, ¿sí? La piramidalización, tengo que decirlo despacio porque si no se me enreda la lengua, de los huesos del carpo, que es la imagen de la mitad, y un cambio en la lucencia de precisamente el radio. Refieren que el radio, su lucencia es menor hacia la parte que da hacia el cúbito, como le está señalando la flecha, y la lucencia es mayor hacia el lado opuesto. Esos son tres signos que nos tienen que hacer pensar también en una alteración de este gen. Y ahora sí, esto es obviamente fenotipo radiológico, pero fenotipo general de los pacientes, la siguiente, vamos a tener un espectro. Dame el siguiente hasta que salgan todas las imágenes en la parte superior, otra, ya, eso. Ay, perdón, la anterior. Entonces, resulta que a este gen se le puede adjudicar todas estas enfermedades o todas estas manifestaciones clínicas. Se encuentra que aproximadamente un 15% de los pacientes con baja talla idiopática tienen alteraciones de este gen. Las pacientes con Turner, ¿por qué son bajas? Porque tienen talla baja, porque a ellas les falta una copia de este gen. Recuérdense que ellas solo tienen un cromosoma X, o sea que les falta la segunda copia, el segundo alelo, y por eso es que las niñas con Turner realmente son bajas. Y el espectro más severo, el típico relacionado con esta alteración genética del SHOX, es el síndrome de Leri-Well, que es una enfermedad de baja talla, que tiene un fenotipo realmente muy característico. Tiene, si ustedes ven esos pacientes A, B, C y D, tienen obviamente la baja talla y tienen una alteración en sus extremidades evidentes, un acortamiento mesomélico principalmente, es decir, del tercio medial es lo más importante, que desafortunadamente puede ser incluso variable en los miembros de una misma familia. No, honestamente no recuerdo el artículo, si esos 4 niños son de una misma familia, no lo creo, pero si fuesen de la misma familia, incluso pudieran tener manifestaciones clínicas diferentes, unos pueden ser más altos que otros, unos pueden tener los brazos más cortos que otros, y muy característico de esa enfermedad y de las alteraciones que produce el SHOX a nivel de los huesos del carpo, como lo vimos en la diapositiva pasada, es la famosa deformidad de Madelung. Recuérdense la alteración para la pronosupinación y también el encurvamiento del antebrazo. Este espectro de haploinsuficiencia, ¿a qué se refiere? A que el gen SHOX, como les había mencionado, creo, él depende de sus dos copias. Para que él funcione bien, las dos copias tienen que estar bien. Haploinsuficiencia se refiere a que solo una de las copias está funcionando, la otra está dañada por X o Y motivo, y todas estas enfermedades que están viendo ustedes aquí, entonces ocurren por haploinsuficiencia del SHOX. La principal alteración genética que se encuentra casi en el 85% de los pacientes es una delesión, es decir, una pérdida del fragmento donde está este gen en el cromosoma X o en el cromosoma Y, independiente del sexo del paciente. La siguiente, por favor. Entonces, por si acaso necesitan más sustento en su historia clínica para pedirle el estudio genético del gen SHOX porque la EPS no se los quiere probar, hay un score, una tabla, una guía, que es esta, que si ustedes encuentran esas alteraciones, dependiendo de los puntos que se asignen, si tenemos una puntuación superior a 7,
se recomienda por la guía hacer el estudio genético para este gen. Como por ejemplo, miren, alteración en los segmentos, envergadura talla, talla sentado talla, el índice de masa corporal, cúbito valgo, algo tan sencillo como eso, el antebrazo corto, que es el mismo acortamiento mesomélico, el antebrazo arqueado, la deformidad de Madelung, hipertrofia de los gemelos también se relaciona, y la luxación del cúbito a nivel del codo. Cada uno de esos tiene un puntaje y si da más de 7, se recomienda hacer enseguida el estudio genético para este gen, el gen SHOX. Siguiente, por favor. Siguiendo con el estudio de baja talla proporcionada, pues tenemos un paciente que tiene baja talla, es proporcionada y yo tengo alguna alteración en su fenotipo que me hace pensar, este niño me llama la atención, tiene algo dismórfico, hay algo en su examen físico, pero no me encaja en ningún síndrome que yo conozca o que haya oído, o que haya escrito o que haya estudiado. Entonces miren lo que recomienda la guía, hacerle un examen llamado estudio de microarrays, ¿sí? Este examen puede salir normal o anormal. Algo que me parece muy curioso y me causa mucha gracia de estas guías es que obviamente son hechas en Estados Unidos, ¿sí? Ok, están hechas en Estados Unidos y si ustedes observan en la parte superior entre los cuadritos hay 2 asteriscos y en la parte izquierda les dicen qué significan esos asteriscos, que pueden ser esos exámenes o esos estudios hechos en serie o al mismo tiempo. Eso aquí en nuestra sociedad colombiana EPS realmente es muy difícil de cosa y uno manda un cuadremático y un parcial de orina y una hormona del crecimiento y ya le están haciendo mala cara. Entonces, eso es como una sociedad utópica donde haya mucho dinero que yo pueda gastarlo haciendo esto. Pero creo que en cierta manera también es correcto moderarnos, ¿cierto? Para no abusar también de nuestro sistema de salud. Entonces, ya sabemos, tengo un paciente, baja talla, le he descartado lo más clásico, no es una niña, es proporcionada, yo sospecho que tiene algo por sus manifestaciones clínicas, se recomienda un estudio de hibridación genómica comparativa o también llamado microarray, que me va a ayudar a determinar si estos pacientes tienen deleciones u duplicaciones, es decir, variaciones del número de copia en su material genético. Si es anormal, bueno, encontré. Si es anormal, pues me sale algo, de pronto es un síndrome específico, o en ese sitio que yo encontré que tiene una alteración hay un gen relacionado, entonces puedo enfocar mucho mejor al paciente. Pero si es normal, miren que entonces ellos sugieren hacer estudios de metilación, que eso significa estudios de la bioquímica de nuestro ADN, y también estudios de algo llamado UPD, que es disomía uniparental. La disomía uniparental ocurre cuando una persona hereda las 2 copias de sus cromosomas de uno de sus mismos padres. Es decir, yo normalmente tengo un cromosoma 15 de mi mamá y uno de mi papá, pero hay algunas situaciones que se pueden heredar los 2 15 del óvulo o los 2 15 del espermatozoide, ¿sí? Eso es muy raro y es muy difícil notar cuando eso sucede, solo en unas situaciones muy puntuales. Entonces, realmente ese último cuadro de esa secuencia es bastante complicado. Yo también como genetista se los debo decir. Si nos pasamos, siguiente por favor, a la otra parte, bueno, ahí aparecen los cuadritos, las lineecitas, dale la siguiente por favor. Sigue. Si seguimos dentro de mi algoritmo, bueno, del algoritmo del colegio americano, entonces tenemos talla baja, proporcionada, tengo que pensar que es algo familiar. Entonces, uno generalmente lo que hace es talla del papá, talla de la mamá, hago el cálculo y digo, no se le pueden pedir peras al manzano, ¿cierto? Así de simple. Pero incluso dentro de esta guía del Colegio Americano de Genética Médica, ellos recomiendan que así sea que sea algo familiar, es que todos en la familia son bajitos, quizás el hecho de que todos en la familia sean bajitos es secundario a una alteración genética. Entonces recomiendan incluso hacer el mismo estudio, la hibridación genómica comparativa o microarray es la misma, y seguir la secuencia, miren, si sale anormal, si sale normal, e incluso recomiendan hacer ya al final,
si sigo pensando o quiero seguir estudiando la familia, un exoma, que es uno de los estudios más avanzados que existe hoy en día en genética, y así como es avanzado, es igual de costoso, si hay que decirlo. Entonces, de pronto aquí en Colombia, esta parte del algoritmo no se cumpla, por precisamente, si yo encuentro que es algo familiar, el resto de los miembros de la familia son exactamente iguales y no tienen ninguna otra manifestación clínica que a mí me vaya a preocupar, pues generalmente uno los deja quietos con su talla baja familiar. Sigamos. Comenzamos la otra parte. Desproporcionado, ¿sí? Entonces tengo un paciente, le tomé su antropometría y encuentro que hay algo en sus segmentos, hay algo que está más grande, hay algo que está más pequeño. ¿Qué debo hacer? Un estudio esquelético completo. Ese estudio esquelético, la siguiente por favor, incluye, como ustedes lo saben, radiografías desde la cabeza hasta los pies, radiografía del cráneo, de la columna, de la pelvis, de los huesos largos, manos y pies, es decir, una serie ósea completa para ver entonces si está desproporcionado, qué parte de su esqueleto es la que está alterada. ¿Por qué? Sigamos, por favor. Entonces aquí viene la parte más complicada, ¿sí? Esto que les voy a presentar ahora es la clasificación o la nosología y clasificación de los trastornos esqueléticos según la revisión del 2019, que fue la última que se ha hecho por la Sociedad Internacional de Displasias Esqueléticas. Resulta que según la Sociedad Internacional de Displasias Esqueléticas hay 461 enfermedades tipo displasia esquelética divididas, según ellos y su clasificación, en 42 grupos. De estas enfermedades, el 92% tienen una alteración genética conocida y podemos llegar al diagnóstico por todos los criterios. Yo no sé ustedes, pero yo por mi parte no he sido capaz ni de aprenderme, yo no sé cuántas enfermedades así más frecuentes, mucho menos 461 enfermedades, todas del mismo sistema, del hueso, y solo un grupo, displasias esqueléticas. Entonces es muy importante hacer un adecuado enfoque de estos pacientes para tratar de acercarlo a alguno de los 42 grupos en los que están clasificadas estas displasias y lograr llegar a un diagnóstico. Siguiente. Entonces, para comenzar, vamos a aclarar unos cuantos términos sobre estas patologías. Entonces, como tal, la displasia o también, o mejor llamada como osteocondrodisplasia, es un problema intrínseco del hueso o cartílago, ¿sí? Esto es genético. Las displasias son genéticas, esto tiene que ver con fracturas, con golpes, accidentes. Es una enfermedad que va a lo largo de la vida y el compromiso es generalizado, es simétrico y va a conllevar evidentemente a la baja talla. Están divididas en primarias y secundarias, es decir, primaria es algo realmente del hueso y secundaria puede ser, por ejemplo, una enfermedad del metabolismo del fósforo, una enfermedad lisosomal con acúmulo de alguna sustancia que termina afectando el crecimiento del hueso. Siguiente, por favor. Entonces, aquí estamos viendo en esta imagen un paciente con una displasia tanatofórica. Y miren que les estoy mostrando es la radiografía, no les estoy mostrando la fotico del bebé, porque el diagnóstico de las displasias es con radiología, ¿sí? Aquí necesitamos mucho de nuestros colegas radiólogos, o si ustedes conocen a alguien que le guste mucho la radiología y que sepa del tema, aférrense a esa persona con toda su alma y nunca lo dejen escapar, porque es muy difícil que alguien sea bueno en interpretar las radiografías y que le guste el tema. Entonces, si ustedes observan la radiografía, tenemos el típico tórax en campana, las costillas son horizontalizadas y observamos en el fémur la famosa imagen o que se parece al fémur como auricular de teléfono, pero aquí refiriéndonos a esos fémures, a esos auriculares de teléfono, perdón, antiguos, ¿se acuerdan que uno levantaba y marcaba con ruedita el teléfono? Bueno, a esos son los que nos estamos refiriendo. Eso es algo típico, hallazgos típicos de la displasia tanatofórica, que efectivamente sí es una osteocondrodisplasia. La siguiente en la clasificación
y en los términos son las disostosis. Las disostosis son malformaciones del hueso, pero pueden ser de un solo hueso, pueden ser individuales o sí, pueden ser también múltiples, pero nunca van a ser 100% simétricos como las displasias. Hay asimetría en la afectación de los huesos. La causa es un problema durante la blastogénesis uterina, es decir, por allá en las primeras semanas del desarrollo embrionario. Y aquí la evolución es estática, es decir, sucede el problema y generalmente no avanza más allá. Ejemplo, la imagen, por favor, una tetrafocomelia, ¿sí? Que es un problema que ocurre durante el embarazo, puede ser secundario a algo genético, a algo químico, muchos factores. Entonces vemos que a pesar de que este niño tiene acortamiento de todas sus extremidades, su tronco es normal. Entonces ya sabemos, las disostosis pueden ser múltiples o individuales y generalmente son asimétricas. Siguiente, por favor. La disrupción, vamos a darle la imagen enseguida. La disrupción, como lo dice, algo me interrumpe. ¿Qué puede ser? Mayoría de las veces un factor infeccioso, algo mecánico, algo tóxico durante el embarazo de la madre, y esto también es de evolución estática, es decir, ocurrió y generalmente ya no pasó más nada después de eso, sino obviamente las consecuencias. Lo típico en la disrupción, ¿sí? Son la secuencia de las bandas amnióticas, que nosotros sabemos es una alteración que ocurre durante el desarrollo del feto en el útero. Del saco amniótico se desprenden unas bandas, unos tejidos que se le adhieren generalmente a las extremidades de los embriones o fetos y van a interrumpir, van a disrumpir el proceso, el desarrollo normal de dicho sitio donde se hayan adherido. Generalmente ustedes van a ver en la disrupción edema, ¿sí? Se ve esa banda y alrededor el tejido está edematizado. Eso es algo muy llamativo. Siguiente, mixto. Entonces, pues mixto, su nombre lo dice. Lo dice, disostosis, displasia. Tenemos un poquito de ambas. Dame, por favor, otra. Entonces, en las patologías mixtas a nivel de esqueleto, tenemos que hay algo genético, ¿sí? Esto es genético. Esta alteración del gen comienza durante el periodo embrionario, pero ese gen permanece activo o es necesario durante el resto de la vida de este individuo, es decir, en etapa pre y postnatal. Por ejemplo, en la disostosis cleidocraneal, que recuerden ustedes, lo típico es la ausencia o la hipoplasia de las clavículas. Lo típico es que los niños pueden juntar los hombros y a ellos les encanta hacerlo porque pues todo el mundo, oh, por Dios, mira lo que puede hacer este niño. Eso es lo que ellos tienen al nacimiento, ausencia de las clavículas. Pero resulta que el gen RUNX2, que es el que está dañado o alterado en esta enfermedad, también es importante para la osificación del cráneo y la osificación a nivel de la pelvis. Entonces, con el tiempo, a medida que los niños van creciendo y todo su esqueleto sigue creciendo, empiezan a aparecer otras manifestaciones clínicas que no tenían desde el nacimiento. Siguiente. Lo otro importantísimo que tenemos que tener en cuenta es la localización. Entonces, esto me dice, ¿esto cómo lo veo? Con la radiografía. Yo no puedo tocar al paciente y creo que la epífisis está como pequeñita. No, esto es radiografía. Por eso, siempre que tengo un paciente baja talla, desproporcionado, estudio esquelético completo para poder determinar qué parte es la que está afectada. Entonces, en esta imagen están viendo ustedes pues las partes típicas del hueso, la epífisis, la metáfisis, la diáfisis y a nivel de la columna también la forma clásica de una vértebra. Entonces, cuando hablamos de una displasia epifisiaria, pues el compromiso está en la epífisis. Metafisiarias, en la metáfisis. La displasia espondiloepifisiaria, entonces estamos hablando desde la columna principalmente, pero también puedo encontrar alteración de la epífisis de los huesos de las extremidades. Entonces ya tenemos una mezcla, extremidad y columna. Displasia espondilometafisiaria, entonces también tenemos columna afectada, pero en los huesos largos es la metáfisis. Y la más radical, la que junta absolutamente todo,
es la displasia espondilometaepificiaria, en la cual ustedes en la radiografía van a ver compromiso de diáfisis, de metáfisis, perdón, y de los cuerpos vertebrales a nivel de la columna. Siguiente. Dale. Ah, bueno, este es el esqueleto. Entonces, dame otras dos, creo que son. Ahí. El esqueleto también hay que clasificarlo dependiendo qué parte es la que está afectada. Entonces tenemos el esqueleto axial, ya ustedes saben, es la parte central, cráneo, mandíbula, columna, pelvis, clavícula y costillas. ¿Por qué están separados de esa manera? Por el origen embrionario y el tipo de osificación que tienen estos huesos. Unos son por osificación endocondral, unos por osificación cartilaginosa, y el esqueleto apendicular, pues obviamente es el de las extremidades. Dame la siguiente, por favor. Dale otra vez. Entonces, ahí en ese área, entonces tenemos que recordar que nuestras extremidades se diferencian en tres segmentos: rizo, meso y acro. Rizomelia, entonces es acortamiento de la parte proximal. Tendría que ser húmero o a nivel de las piernas el fémur. Eso es típico, por ejemplo, de la acondroplasia, que todos lo conocemos, y también de la displasia espóndiloepificiaria congénita. Siguiente, la mesomelia, que sería la parte medial de las extremidades, pues típico la displasia mesomélica. Hay una displasia exclusivamente que afecta la segmento medial de nuestras extremidades. Y el otro segmento, el más distal, es la acromelia, acortamiento acromélico, un ejemplo en la acrodisostosis. Y me encanta colocarles estos dibujos y estas pinturas para que vean que uno encuentra esto en todos lados. Es una cosa, a mí me parece fascinante, no sé por qué. Démosle la siguiente. Entonces, teniendo en cuenta eso, volvemos a nuestro algoritmo. Todo es simplemente para, bueno, entonces tengo un paciente baja talla, está desproporcionado porque le tomé las medidas y no concuerdan. Le hago toda su serie de ósea, cráneo, columna, extremidades, manos, pies. Y entonces, ¿qué sigue en el algoritmo? Dame la siguiente, por favor. Perdón, regrésate. Qué pena. Miren que en el algoritmo tenemos entonces, le hice todo y no sé. O sea, no tengo un diagnóstico específico con los hallazgos. Si pasa eso, entonces realmente antes de irse de pronto a la parte final de hacer el estudio del exoma, que es el más costoso, pues podemos hoy en día consultar a colegas que tengan experiencia de esto. Hoy en día hay muchos grupos de displasias esqueléticas que tienen un manejo interdisciplinario. No solo está, pues, que yo digo, el ortopedista, el endocrinólogo, está el radiólogo, están especialistas solamente de baja talla. Entonces, esto puede ser una opción, ¿sí? Pero si desafortunadamente hacemos todo y realmente, pues, no logramos definir una sola enfermedad en medio de las 400 y tantas que hay, sería hacer efectivamente el estudio del exoma, que es el más amplio al respecto. Pero sí tenemos algo, o sea, yo veo al paciente, veo las radiografías, ay, sí, mira, es la epífisis, ay, es la metáfisis, ay, es rizomélico, tengo unos hallazgos radiológicos y clínicos, obviamente, sugestivos de un diagnóstico específico, pues entonces yo le hago el estudio específico para dicha enfermedad. Ahora sí, por favor, la siguiente. En este caso, entonces, miren, déjamelo ahí. Tenemos un paciente evidentemente masculino, tiene una baja talla. Si ustedes observan, el fenotipo no es tan llamativo, es decir, su rostro, yo no puedo decir, ¿tiene algo muy importante? No, sí tiene anomalías menores, pero no son de mayor importancia. Evidentemente, en este paciente lo que llama la atención está del cuello hacia abajo, ¿sí? Si ustedes observan, tiene un tórax muy corto en comparación con su abdomen. Parece que el abdomen fuera incluso protruyente, pero no, realmente es que el tórax está muy corto. Además de eso, mírenlo en la foto también lateral, tiene un pectum carinatum, es decir, sobresale su tórax. El diámetro anteroposterior está supremamente aumentado. Si ustedes observan, comparando las extremidades
con el tórax llama la atención, pareciera que de pronto las extremidades, especialmente los miembros superiores, fueran más largos de lo normal, ¿cierto? Obvio, también tiene alteraciones en la limitación de los movimientos. Miren que los codos no están totalmente extendidos, las piernas tampoco. Genovalgo, evidentemente. Dame la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasó ahí? Obviamente, tengo este paciente y lo primero es que yo voy a decir es baja talla. Segundo, en el algoritmo, proporcionado o desproporcionado. Por obvios motivos y nada más a simple vista no lo tengo ni que medir, yo voy a decir, siguiente, que es una baja talla desproporcionado, ¿cierto? Dame la siguiente, por favor. ¿Qué hacen ahora? Tienen ese paciente, vamos a ver si me han prestado atención. Tienen el paciente, el algoritmo, ¿qué dice que hagan ahora? Llegó el paciente, baja talla es desproporcionado. ¿Qué hacemos? ¿O qué harían cada uno de ustedes? De pronto algunos dicen, me voy por la izquierda, otros dicen, me voy por la derecha. ¿Qué harían ustedes? Estoy aquí así como cuando estoy con mis estudiantes en la universidad. Yo me voy a quedar aquí mirando la pantalla hasta que alguien opine algo. ¿Qué hacen con ese paciente? Digamos que ya llegó con ustedes habiendo descartado obviamente lo más frecuente, desnutrición, problemas hormonales, ¿cierto? Creo que alguien colocó radiografías, exacto, sí, radiografías. Le hacemos el estudio esquelético completo, muy bien. Radiografía de cráneo, de columna, extremidad, huesos largos, panorámica, caderas, todo lo que mencionamos. Serie de rayos X, dice la doctora Nubia, excelente, ¿sí? Entonces, facilito. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces miren acá, esto acá, sí, de la siguiente a la siguiente, esto es como obviamente lo que yo voy a descartar en general, ¿sí? Esas son las opciones. Si yo tengo un paciente, bueno, entonces miren una cosa, en este algoritmo no está incluido el cariotipo, excepto si se acuerdan cuando es una niña con baja talla. Pero en general, el cariotipo se debería hacer con cualquier paciente que presente una alteración morfológica en cualquier sistema mayor. Tengo baja talla, yo debería hacer un cariotipo. Tengo una cardiopatía, yo debería hacer un cariotipo. Tengo una malformación del riñón, debería hacer un cariotipo, ¿sí? Entonces, eso no está incluido en el algoritmo, pero por indicación sola del cariotipo se debería realizar. Hay algunas veces que, aunque el cariotipo me muestra cromosomas, no me muestra nivel molecular, yo puedo tener una alteración estructural en un cromosoma y eso me lleva al sitio específico, al gen específico que me está alterando o me está produciendo la enfermedad. Pues ahí eran todas las opciones, ustedes ya escogieron. ¿Cuál es? Siguiente, por favor. La serie ósea, excelente. Dame la siguiente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, les llegan esas radiografías, ustedes están viendo radiografía de columna, lateral, les muestran la cervical, les muestran de columna total, les muestran radiografía de miembros inferiores. Entonces vamos a tener paciente con una macrocránea, con estrechamiento del agujero magno, tiene platiespondilia a nivel de sus cuerpos vertebrales, con un pico central. Dame la siguiente, por favor. ¿A qué se refiere el pico central? Es esa imagen, pico central o pico anterior a la izquierda, ese piquito que hay a la izquierda de la vértebra cuadrada, eso es algo anormal y si lo observan está en las radiografías. Además tiene una osificación, eso está mal escrito, perdón, osificación deficiente del acetábulo, obviamente la coxa valga, cabezas femorales pequeñas y comprimidas. O sea, ya nos están diciendo que esto es epífisis, esto es espóndilo porque también es columna, ¿sí? Entonces, esta enfermedad, ¿alguien hace el diagnóstico ya con base a lo que hemos visto? ¿Alguien se atreve? Por lo menos el grupo de la enfermedad.
Acuérdense de quién es el patrocinador de esta charla. Ya les di una pista. Muy bien, el doctor Diego Rodríguez dice, Morquio, el doctor Byron dijo MPS, la doctora Nubia, enfermedad de depósito lisosomal, excelente. MPS, la doctora Juliana, muy bien, ¿sí? Dame la que viene, por favor. Tipo MPS. Entonces, ya sabemos en el algoritmo, estamos en la alteración Morquio, el doctor Nelson. Ya, ustedes son unos duros en esto. Entonces, estamos del lado desproporcionado, hicimos el estudio, la serie completa ósea, además la radiografía nos da unos puntos muy claves y las manifestaciones clínicas también, la incapacidad para extender las extremidades, el fenotipo característico, de pronto le hacemos el resto de la historia clínica y los papás son consanguíneos, recordemos la consanguinidad de las enfermedades autosómicas recesivas, de pronto tiene un hermano o una hermana con el mismo fenotipo, entonces ya como aquí yo estoy pensando, bueno, esto ya es una MPS tipo 4, esto es un Morquio, vamos a considerar el test específico para cada una de estas patologías, ¿sí? Dame la siguiente, por favor. Entonces, obviamente la sospecha clínica, dame la siguiente. Sospecha clínica radiológica ya ustedes les da para hacer el diagnóstico. Evaluar la hiperlaxitud de las muñecas en Morquio característico. Muy bien, es cierto. Tienen limitación para extender el codo, pero las muñecas parecieran de una muñeca, ¿sí? ¿Cierto? Se puede decir. Son muy móviles, parece un trapito, podría decirlo uno, en su rango de movilidad. Muchas gracias. No sé quién lo dijo, se me olvidó leer el nombre. Manifestaciones principales de la enfermedad mucopolisacaridosis tipo 4 o la enfermedad de Morquio. Lo que estamos hablando el día de hoy, baja talla. ¿Sí? La baja talla comienza desde el primer año de vida. Eso se va a notar enseguida en los primeros controles prenatales. En los primeros controles de la infancia. No se nota en las ecografías prenatales. Esto no es prenatal, el niño generalmente o la niña nacen con un peso y una talla adecuados. Recordemos que eso es una enfermedad, como lo dijo alguno de ustedes, es una enfermedad de depósito lisosomal. Se demora, toma cierto tiempo en acumularse las sustancias y en manifestar la clínica. Pero en general, ustedes saben que las mucopolisacaridosis, incluyendo Morquio, aunque yo les dije, pues el fenotipo no es tan llamativo, igual tienen un poco de rasgos toscos, como los llaman, lo que vimos en el paciente. El tronco es muy corto en comparación con el abdomen, se nota la diferencia, la rigidez articular, pero en las manos, ojo que la doctora dijo la muñeca, ya estamos hablando de las manos y aparece la famosa mano en garra, que ustedes ya conocen, y pueden caminar en punta de pie también por sus alteraciones esqueléticas y las otras alteraciones que vimos. Además de eso, dame la siguiente, por favor. Recordemos que tanto Morquio como las otras mucopolisacaridosis, como esto es un depósito lisosomal, y lisosoma tenemos en todas las células de nuestro cuerpo, vamos a tener características clínicas a nivel ocular, la córnea opaca puede ser una de ellas, cardiopatías por el depósito también de los mucopolisacáridos en el corazón, principalmente las válvulas, aunque también pueden producirse defectos de la conducción eléctrica, arritmias, defectos pulmonares que en primer lugar van a ser más que todo por la limitación de la caja torácica, ¿cierto? Los pulmones dependen mucho del sitio donde se encuentran y si la caja torácica es tan pequeña, pues eso obviamente me va a limitar mis pulmones. Y también problemas a nivel hepático, recordemos el depósito produce hepatoesplenomegalia, eso también es algo muy típico, característico de todas las mucopolisacaridosis, incluyendo la enfermedad de Morquio o MPS tipo 4. Siguiente, por favor. Entonces, miren acá, anterior, eso. Acá tenemos otro paciente con, ya obviamente es un reporte de un artículo, un paciente masculino con su baja talla, la clínica de ellos es bastante típica. Uno lo ve y dice,
sí, esto es un morquio por su compromiso de su baja talla, generalmente puede ser incluso menos de 1 metro de altura, son realmente una baja talla importante. El compromiso del tórax, generalmente es tórax carinatum, aunque también pueden tener excavatum en algunos casos. Lo que mencionamos antes de las articulaciones, de las extremidades superiores e inferiores, el genu valgo es muy característico de estos pacientes. Dame la siguiente, por favor. Entonces, recordemos que el algoritmo dice, bueno, tengo desproporcionado. Sospeché por las manifestaciones, le hago su serie de huesos completo. En la serie me salió esto, y esto más la clínica me hace pensar que es un morquio. Recordemos que el morquio, el diagnóstico, no es molecular, no es genético, es un estudio enzimático, cuantificación de las enzimas involucradas. Morquio hay morquio tipo A y morquio tipo B, cada uno por una enzima diferente, pero las manifestaciones clínicas son exactamente las mismas, ¿ok? Son exactamente las mismas. Son solamente en la vía enzimática de degradación de los mucopolisacáridos, hay 2 enzimas involucradas para esta enfermedad. Pero la clínica realmente no cambia entre ninguna y la otra, y el diagnóstico es por el estudio enzimático. El estudio molecular, ¿para qué me sirve? Para asesoría familiar. Realmente para eso es lo que me va a servir el estudio molecular. El clínica, el diagnóstico es con la cuantificación enzimática. Siguiente. Y bueno, antes de pasar a las conclusiones, recordemos también, así como en las otras enfermedades de las que yo les he hablado y les he mencionado, afortunadamente en estas enfermedades de depósito lisosomal que tienen algún tratamiento específico con algún laboratorio, todos los laboratorios nos ayudan en la realización de los estudios diagnósticos. Aquí en esta enfermedad en la MPS, Biomarin también tiene una ayuda para agilizar este proceso. Lo hemos mencionado en las charlas anteriores, desafortunadamente en Colombia no hay muchos laboratorios que hagan esos estudios, si es que los hay, se demoran, el paciente no le aprueban las órdenes, se le pierden los papeles, entonces siempre tratemos de utilizar estas ayudas que nos proporcionan los laboratorios. Es mejor pecar por exceso que por falta, pienso yo. Entonces, como conclusiones, dame la siguiente. Anterior. Yo siempre no les pongo nada de las conclusiones, sino que simplemente se los digo yo. O les pido que ustedes me digan, pero pues hoy yo espero que de tanto ver ese algoritmo nos quede claro, por lo menos, que importantísimo diferenciar entre la parte baja talla, proporcionada y desproporcionada, y dependiendo de cada uno de los casos, hacer o seguir las indicaciones. Recordemos en la desproporcionada el estudio esquelético muy importante, y en la proporcionada, si es una mujer, el cariotipo para descartar Turner de entrada. Si tiene incluso enfermedades endocrinológicas, recordemos que hay muchas enfermedades endocrinológicas hoy en día que también son secundarias a alteraciones genéticas, buscar alguna de ellas. Si tiene un fenotipo característico, pues hagámosle enseguida el estudio para dicho fenotipo característico, como el Russell-Silver o el Cornelia de Lange o el síndrome de Seckel o cualquier otro que ustedes sospechen. Y recordemos también el estudio del gen SHOX, que es muy importante para estos pacientes con baja talla idiopática. ¿Listo? Espero que les haya sido útil esta presentación, espero que pues les haya gustado. Cualquier cosa nuevamente a la orden, y si necesitan la presentación yo se las puedo compartir con toda confianza. Muchas gracias por su atención.